Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo módulo de la Diplomatura Superior en Planificación y Gestión del Proyecto Educativo Institucional. Muchas gracias por sumarse a este presencial y bueno, esperamos recorrer los contenidos de este módulo de la mejor forma. El módulo que nos convoca es el módulo número 11, que tiene como nombre, como denominación, como tema, proyectos específicos. Lo que les voy a pedir es que esa palabra que está ahí presente en el PowerPoint, la palabra plan, la tengan presente porque bueno, nos va a ayudar a ir pensando los contenidos que siguen. No va a ser mi intención a lo largo del recorrido del PowerPoint agotar los temas del módulo, sino más bien ayudarlos o intentar construir un mapa de conceptos, de ideas, que nos van a servir como anteojeras para después leer la bibliografía del módulo y desarrollar la clase que sigue. Bueno, en primer lugar, si pensamos en la idea de la definición de diccionario de la palabra proyecto, proyectar, hace referencia a una cosa que se piensa para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Para decirlo de manera textual, idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Ahí hay que, o me parece importante, subrayar esta idea de un modo determinado. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que el proyecto que voy a afrontar, que voy a asumir, significa un modo determinado de hacer las cosas, presupongo que hay otros modos posibles de hacer las cosas que yo los estoy dejando deliberadamente afuera. El proceso de toma de decisiones básicamente es eso, es decir, bueno, a ver, del conjunto de posibilidades que hay, yo elijo, decido ir por este camino, hacer estas cosas, y dejo de lado estas otras, ¿sí? Hay una intencionalidad y una cuestión política de por medio que es necesario, aunque más no sea, tenerla presente, ¿sí? No significa esto que todo el tiempo vamos a estar poniendo en duda lo que estamos haciendo, sino que aquello que estamos haciendo es posible también hacerlo de otros modos. Y por otro lado, memoria o escrito, donde se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea, especialmente el que recoge el diseño de una obra de ingeniería o arquitectura. O sea, concretamente, como dice el ejemplo, hacer un proyecto, el escrito, ¿sí? El escrito o el documento que sintetiza o que conjuga ese proyecto. ¿Por qué es necesario, por qué es súper útil tenerlo especificado en un documento? Porque yo puedo iniciar, puedo ser el diseñador de este proyecto, el artífice, bla, 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 pero después yo me retiro, hago, no sé, cambio de institución, hago otra cosa, y el proyecto se va conmigo. Entonces, al yo ponerlo al objetivarlos, digamos, en un documento, hago que eso sea de todos. Vamos a ver igual ahora más adelante un poquito esa cuestión. Bueno, y si vamos concretamente a la idea o a la definición etimológica de la palabra proyecto, proviene del latín proyectare, que significa arrojarse, ¿sí? Que significa tirar y concretamente hacia adelante. Siempre que yo proyecto o pienso, me arrojo hacia un futuro que desconozco, ¿sí? Y a un futuro que es siempre incierto. Eso es necesario tenerlo presente, no es un dato en lo más mínimo menor, porque proyectar es siempre trabajar en función de la incertidumbre, en función de una hipótesis. Y eso nos hace saber que el proyecto, si bien lo puedo plasmar en un documento, bla, 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 a lo largo de su implementación puede sufrir cambios. Si yo no tengo presente esa idea, puedo llevar adelante minuciosa y meticulosamente las acciones que mi proyecto me estipula, pero puedo no resolver el problema para el cual el proyecto fue diseñado. ¿Por qué? Porque no tuve la sensibilidad para dejarme interpelar por el devenir, digamos, por lo que va sucediendo. Ejemplo concreto de esto, las planificaciones que presentamos en diciembre algunos, en febrero otros, para el ciclo 2020, es muy probable que no tenga nada que ver con lo que efectivamente hicimos durante el 2020, dada la situación
de la pandemia. El mundo era uno hasta el 15 de marzo, o nuestra provincia era una hasta el 15 de marzo, el 16 de marzo fue completamente otra. Y nuestra labor como profesionales fue completamente otra, o por lo menos muy distinta. Bueno, ¿cómo se inscribe ahora esta idea de los proyectos específicos en el conjunto de los elementos que constituyen el proyecto educativo institucional? El proyecto educativo institucional plantea directrices, ¿sí? O sea, es el marco general en el que se inscribe las orientaciones generales que guían la vida institucional, los proyectos específicos, el reglamento institucional y la programación curricular. El proyecto educativo institucional, insisto, es el marco general en el que estos elementos se van inscribiendo. Los proyectos específicos van a ser el conjunto concreto de acciones, el presupuesto de tiempo, el presupuesto de recursos, el presupuesto de personas para concretar acciones o para concretar soluciones a los inconvenientes, los problemas, las demandas que del diagnóstico institucional surjan. ¿Sí? Hacemos el diagnóstico institucional, nos encontramos con esta situación institucional, compleja, difícil, todo lo que quieran. Bueno, ahora, eso, ¿cómo lo llevamos adelante? Con proyectos específicos, ¿sí? Concretamente, acciones concretas, ¿sí? En tiempos concretos. Bien, avanzamos. ¿Cómo se inscriben entonces los proyectos específicos en el conjunto de elementos que constituyen el proyecto educativo institucional? Bueno, por un lado, esta cuestión de las orientaciones, quiénes somos, qué pretendemos, cómo nos organizamos, las notas de identidad que son sumamente importantes, o sea, qué es lo que distingue, qué es lo que diferencia, qué es lo que identifica, valga la redundancia, a esta institución de esta otra, el diagnóstico, ¿sí? O sea, el conjunto de elementos que me van dando cuenta del estado de situación en el cual la institución se encuentra para perfilar esa imagen-visión, o sea, hacia dónde vamos como institución, los principios, los objetivos institucionales, la estructura, bueno, la programación curricular, qué, cómo, cuándo y de qué forma enseñamos, qué, cómo y cuándo y de qué forma evaluamos, y los contenidos de esa propuesta curricular institucional, o sea, el recorte que hacemos de la cultura disponible para hacerla circular adentro de la institución. En ese sentido, bueno, o en ese contexto de orientaciones, programación, reglamento, los proyectos institucionales son el conjunto de acciones concretas para dar respuestas a demandas específicas de la institución a corto y mediano plazo. Ahí sería necesario poner en duda o repensar algunas cuestiones. La primera es que los proyectos específicos siempre surgen de demandas específicas de la institución. O sea, a ver, un proyecto específico que surge como una ocurrencia de parte de un docente, de un directivo, de un estudiante, de un tutor, es muy probable que no tengan demasiado futuro. ¿Por qué? Porque simplemente son la intencionalidad o son la buena voluntad o el voluntarismo de una persona. Eso no significa que una demanda institucional pueda surgir a partir de un reclamo puntual o de una situación puntual visibilizada por un actor en particular, o sea, por un docente o por un directivo o por un tutor o por un estudiante. Que venga un estudiante y que plantee una situación, bueno, y esa situación, al compartirla con el resto de la institución, decimos, ah, sí, la verdad que es cierto eso que está planteando este estudiante, este tutor, este docente, este directivo. Pero, digo, se vuelve colectiva esa demanda, se vuelve institucional y por lo tanto se acuerda realizar, llevar adelante acciones concretas tendientes a resolverla o a resolverla. ¿Quiénes se van a encargar concretamente de eso? ¿Qué tiempos lo van a hacer? ¿Con qué recursos lo van a hacer? ¿Cuáles van a ser los medios de implementación y demás? Eso es el proyecto específico. Pero todos estamos de acuerdo, o hay un acuerdo institucional, o un acuerdo institucional en que esa cuestión, o ese problema, o ese nudo, como dice ahí, nudo problemático, es necesario de ser abordado
y es necesario que los actores, como actores institucionales, se encarguen de ese problema. Distinto es decir que yo creo que Javier tendría que encargarse de tal o cual cuestión, o yo me quiero encargar de tal o cual cuestión porque a mí me preocupa o porque a mí me parece que es importante resolverlo. Puede ser importante para mí, pero no en el contexto de la institución. Bien. Bueno, y por otro lado, el reglamento institucional, que bueno, esto ya lo vimos, el conjunto de reglas, procedimientos, cómo se vive dentro de la institución, cómo nos vinculamos dentro de la institución, cómo avanzamos o no como institución. Bueno, el proyecto específico entonces expresa acciones, ¿sí?, necesarias para el cumplimiento de un objetivo en particular, previamente priorizado, e incluye en su formulación un enunciado de tiempos, recursos y responsables. Acá esto, un objetivo previamente priorizado, vuelvo sobre esta idea que yo les planteaba al principio, que nos ponemos de acuerdo en que esto es lo que vamos a abordar, esto es lo que vamos a resolver, o este es el problema que vamos a resolver, y de este modo, pero eso no significa que no reconozcamos que hay otros inconvenientes que también demandan atención y otros modos posibles de hacer o de resolver el problema. Nos ponemos de acuerdo en esta lista de prioridades. Primero vamos a encargarnos de este problema, después vamos a encargarnos de este otro problema y después de este otro problema. Las acciones que vamos a llevar a cabo para cada uno de esos problemas, de esos objetivos, y el modo en que vamos a llevarlo adelante. Ese modo, igual que los objetivos, reconoce que hay una intencionalidad de por medio, hay una racionalidad que dice, bueno, vamos a hacer esto primero y esto segundo como institución. Bueno, se expresa mediante la formulación de un propósito que se pretende alcanzar y la enumeración de fases o etapas, ¿sí? No es que vamos a salir todos a hacer todo ya, bueno, no. Primero vamos a plantearnos esta primera fase o esta primera etapa o este primer momento. También hay otros documentos que plantean la idea de momentos, ¿sí?, entendiendo por momentos que esos momentos se imbrican entre sí, ¿sí?, no es que están recortados o están en cajones estancos. Bueno, fases, etapas o momentos. De acá a un mes, de acá a un año, tenemos que estar en tal o cual lugar, tenemos que haber avanzado en esto y en esto. De acá a 2 años tenemos que estar en esto otro, de acá a 3 años tenemos que estar en esto otro. Fíjense cómo también una cuestión que me parece que es importante también ahí es la idea de los tiempos. El presupuesto del tiempo en la vida institucional también es muy importante. ¿Por qué? Porque las acciones, como dice más abajo, vamos a inscribirlas en un proceso de un tiempo de un mes, de 2 meses, de 3 meses, de un año, de 10 años. La pregunta es qué es corto, qué es mediano y qué es largo en la vida de una institución. Y es un poco relativo. En una institución que tiene 20 años, 5 años es un montón. En una institución que tiene 100 años, 5 años, nada. Entonces, también como actores institucionales, como miembros de una comunidad, esa cuestión del corto, mediano y largo plazo se va a ver modificado, se va a ver o se va a teñir, para decirlo mejor, del entorno o del contexto institucional en el que se inscriba. Básicamente, ¿cómo se resuelve eso? Poniéndose de acuerdo, ¿sí? Poniéndose de acuerdo y planteando objetivos o tareas o acciones o propósitos acordes con el tiempo. Vamos a ver igual ahora más adelante un poquito de eso. Bueno, las acciones comprendidas, lo que estamos diciendo recién, pueden tener duraciones diversas, 1 o más meses, 1 o más años, 1 o más ciclos escolares, etc. A mí me parece muy personalmente muy personal lo que voy a decir, pero que 1 o 2 meses o 3 meses en la vida de una institución es prácticamente nada. Los que transitamos la escuela sabemos que cuando nos dimos cuenta estamos llegando al receso de invierno, o sea, pasaron 4 meses. O sea que es un mes, me parece como muy acotado. Pero bueno, pero es también dependiendo de qué es lo que se busca. Bueno, y en su elaboración conviene diferenciar en qué línea de acción se sitúa ese proyecto específico, si es de innovación, de mantenimiento, de corrección o de cumplimiento normativo. Vamos a ver un poco esa cuestión. Las líneas de acción de los proyectos específicos entonces pueden identificarse por
proyectos de innovación, proyectos de corrección, proyectos de mantenimiento o de cumplimiento normativo. Cuando hablamos de innovación, decimos, bueno, como su nombre lo indica, aquellos que están orientados a mejorar prácticas eh, por prácticas nuevas, por cosas nuevas, por formas nuevas de hacer, formas nuevas de actuar, formas nuevas de encarar, toda innovación o toda modificación. Ahí me parece hay una potencia en la innovación que es importante. ¿Por qué? Porque una institución que permanece igual a sí misma para siempre es una institución muerta. Ahí cabría retomar algunos aportes de Lidia Fernández sobre lo instituido y lo instituyente, ¿sí? Hay una cuota de innovación constante que es necesaria para que la institución se mantenga en vida, pero también, a ver, un proyecto específico o un proyecto, no vamos a hacerlo específico, que tiene como objetivo ahí subrepticio o camuflado refundar la institución, no sirve, ¿sí? Todo proceso de innovación, de incorporación de prácticas nuevas y demás, es siempre gradual y es siempre dosificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy probable que si yo vengo con la innovación, con el hacer todo nuevo de una sola vez, obviamente que voy a generar o voy a tener resistencia, y lo que se impone por lo general cae por su propio peso. Ahora, si la innovación es construida colectivamente, esas pequeñas innovaciones van permaneciendo y se van arraigando en las prácticas de los actores institucionales. La corrección, bueno, que busca esto, cambiar, revisar algo que esté funcionando mal internamente, ¿sí? O que esté generando, como dice aquí, efectos no deseados, ¿sí? De mantenimiento, bueno, descubrimos que hay alguna o algunas prácticas pedagógicas o algunas prácticas administrativas que es necesario afianzar, que es necesario compartir con el resto para que el resto también vea lo valioso que puede ser funcionar o trabajar de tal o cual manera. Y se busca entonces afianzar o arraigar mejor esas prácticas que resultaron provechosas, que resultaron eh, útiles y que funcionaron. Y por último, el cumplimiento normativo, bueno, desarrollando proyectos de carácter obligatorio. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo ahí de un proyecto específico que busca el cumplimiento normativo, la implementación de los cuadernillos de la evaluación jurisdiccional. Ese es un proyecto específico que inicia o iniciaría el 17 de noviembre y esperamos termine para finales de noviembre. Y listo, desarrollamos un plan, como es el Power, un proyecto específico sobre cómo llevar adelante concretamente en esta institución ese mandato, esa cuestión normativa, esa cuestión obligatoria que viene de parte de las autoridades ministeriales. Bueno, quién se va a parar en la puerta, cómo le van a sanitizar las manos, se va a poner el trapo con la bandina en el piso, quién va a entregar la caja, vamos a poner una mesa en la puerta para que no ingresen a la secretaría, le vamos a atender a través de la puerta. Todas esas acciones concretas, quiénes van a ser los responsables, en qué tiempo van a estar, cuánto tiempo le vamos a dedicar, van a venir todos los estudiantes al mismo tiempo, van a venir por terminación del DNI, por fecha de nacimiento, por el orden alfabético. Ese conjunto de decisiones concretas para resolver o para dar cumplimiento a una cuestión normativa como es la evaluación jurisdiccional, para eso diseñamos o elaboramos un proyecto específico en este contexto. Ahí hago una salvedad. Puede ser que en la implementación de ese proyecto específico nos encontramos con que puede estar bueno organizar ciertas cuestiones administrativas por finalización del DNI o por orden alfabético, ¿sí? Bueno, y ahí hay una cuestión que surge de un proyecto específico como es el repartir las evaluaciones en el contexto puntual de la pandemia por coronavirus, que después nos sirve para organizar o para organizaciones futuras de la vida institucional. No, resulta que todos nos quebrantamos, todos estuvimos molestos porque había que un solo día, en un solo horario, bla, 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 pero resultó que no era tan incómodo, que todo fluyó de manera más ágil, funcionó mejor, la gente, los que venían sabían que venían y que tenían un tiempo específico para retirar su material, la gente que se organizó internamente también venía con un horario específico para realizar esa tarea,
y nos resultó bastante cómodo y bastante provechoso para todos. Bueno, ahí hay una cuestión de un proyecto específico, puntual, como es la implementación de las evaluaciones jurisdiccionales, que queda como aprendizaje, como cuestión, y que después, por ejemplo, modifica el, la normativa interna de la institución para el funcionamiento de tal o cual procedimiento administrativo, ¿sí? Los proyectos específicos pueden tener, a esto quiero ir, un inicio y un final, ¿sí? Se inicia, no sé, en marzo del 2020 y se finaliza en diciembre del 2021, pero en esa implementación pueden quedar ciertas cuestiones o sí, pueden surgir ciertas cuestiones que aportan a la vida institucional y que quedan y que pasan a ser parte de la identidad institucional o del funcionamiento general de la institución. Bueno, ahora como me voy a mover de acá, para comparar o para ver cómo se inscribe uno en otro, cómo los proyectos específicos forman parte del proyecto educativo institucional, vamos a recorrer estos dos cuadritos. Por un lado, bueno, el proyecto educativo institucional, de él derivan las notas de identidad, o sea, aquello que hace que la institución sea esta institución y no otra, eh, el diagnóstico institucional y su entorno, la experiencia institucional acumulada, como esto que decíamos recién, del ejemplo de aquellas cosas que fuimos implementando, bla, 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 y que a través de proyectos institucionales, a partir de la historia y demás, que quedan como parte de la identidad, eh, y las regulaciones que indican los objetivos de la educación, de la educación escolar para cada etapa, y por otro lado, los proyectos específicos como como derivaciones, o como decíamos al principio, como concreciones puntuales de estos elementos del proyecto educativo institucional. Los proyectos específicos siempre se derivan del PEI y no a la inversa. Lo que sí es que el proyecto específico puede retroalimentar, puede aportarle una experiencia, un elemento que después quedan en la vida institucional a través del PEI. Bueno, eso para naturaleza de vinculación. Para amplitud de la formulación, bueno, el proyecto educativo institucional significa un rumbo, significa una orientación general para la acción. Como dice ahí, son formulaciones, son tendencias, como decíamos al principio, es el marco que contiene a todas las acciones que se van a llevar adelante. Ahora, esos proyectos específicos describen claramente propósitos, acciones, tiempos, recursos, personas concretas, y ahí cuando decimos personas concretas es personas concretas, porque yo puedo decir los docentes, y los docentes son, en una institución grande son, no sé, 150 docentes. Bueno, ¿quiénes de esos 150 docentes? El Departamento de Ciencias Naturales. Bueno, pero el Departamento de Ciencias Naturales son 75 personas, no, bueno, fulano, mengano y sultano, concreto. ¿Sí? Fulano, mengano y sultano van a encargarse de este conjunto de acciones en estos tiempos, estos otros docentes se van a encargar de estas otras acciones en estos otros tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma de articular o de ensamblar toda esa maquinaria para la concreción de los objetivos y de los propósitos que nos perfilamos. Bueno, la cuestión de la temporalización, en el caso del proyecto educativo institucional, son propósitos, son objetivos planteados a mediano y largo plazo. Los proyectos específicos se temporalizan mediante una duración variable. Esto que decíamos al principio, hay que ver también qué es corto, qué es mediano y qué es largo plazo en el contexto de la vida institucional. Bueno, el proyecto educativo institucional en cuanto a la implicación afecta a todos los miembros de la comunidad, o sea, todos estamos contenidos en ese proyecto educativo institucional. El proyecto del PEI es el gran continente en el que todos nos movemos, ¿sí? Si alguien sale de ese continente, bueno, o se va a otro continente o cae. Y los proyectos específicos afectan a todos los miembros de la comunidad educativa y de forma especial a algunos de ellos, ¿sí? O sea, todos estamos implicados en la realización del proyecto específico, pero los que llevan adelante las acciones concretas son estos equipos, personas y demás que se van involucrando en la concreción de ese
de ese proyecto. Otra vez resaltar que un proyecto específico, porque sea específico, no significa que una persona la va a llevar adelante sola, ¿sí? Si una persona lleva adelante sola el proyecto específico, no estamos frente a un proyecto específico, valga la redundancia, que se inscribe en el marco de un proyecto educativo institucional que identifica a una institución, sino que estamos frente a un voluntarismo individualista, que puede llevar a cosas muy positivas, pero no es un proyecto específico, por lo tanto, no es parte del proyecto educativo institucional. Esto también hay que tener presente porque por ahí en la elaboración de proyectos específicos uno, bueno, da la consigna al equipo docente, vamos a desarrollar un proyecto específico para abordar tal o cual problema, y bueno, y aparecen esto, ideas concretas o ideas no concretas sino aisladas, vinculadas con una persona, con lo que una persona va a hacer con un grupo de alumnos en un turno, y bueno, eso es muy difícil después ensamblarlo con el resto de las acciones. Los proyectos específicos o sea, surgen eh, de acuerdos institucionales, y los acuerdos institucionales también incluyen quiénes son las personas concretas que van a llevar adelante eso, y como institución somos los que nos encaramos o nos embalamos, no sé qué palabra usar, en la realización de esas acciones. Muy bien, como para ir perfilando algunas ideas fuerza de este módulo, los proyectos específicos son un medio para la concreción del proyecto educativo institucional. Entonces, en este marco, eh, algunas preguntas que son clave. ¿Cómo se llevan a término los objetivos propuestos, los objetivos que nos propusimos en el proyecto educativo institucional y que por añadidura nos vamos a proponer en este proyecto específico, en estos proyectos específicos? ¿Qué hacer y quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿Con qué recursos personales, materiales y funcionales se cuenta para el desarrollo de estos proyectos? Es el momento de concretar los principios y finalidades en acciones concretas, ¿sí? Todo eso que por ahí en el desarrollo del PEI o en la elaboración del PEI parece sumamente eh, abarcativo o rozando lo abstracto, en el proyecto educativo, perdón, en los proyectos específicos se vuelven medios concretos y acciones concretas. Y se perfilan o se definen responsables concretos de llevar adelante esas acciones. Soy insistente en esta idea de las personas porque es importante cuando se generan acuerdos y demás, delegar en equipos, ¿sí? En equipos conformados por personas y demás, concretamente quiénes son los que van a llevar adelante las acciones, en qué tiempos y con qué medios. La priorización entonces de los problemas y de las líneas de acción, como decíamos hoy más temprano, los proyectos se vinculan con la priorización o con el poner en valor ciertas cuestiones por encima de otras. Esa definición de prioridades es siempre arbitraria, nunca es objetiva, digamos, sino que siempre es arbitraria, siempre se toma una decisión en detrimento de otras cosas. Siempre se pone algo primero en la lista en detrimento de otras cuestiones que también pudieron haber aparecido en ese diagnóstico, pero que se toma la decisión de priorizarla. En ese sentido, proponemos algunos criterios que pueden ayudar, de alguna manera, a definir esa prioridad de unos elementos por encima de otros o de algunos problemas por encima de otros. Bueno, vamos a ir leyendo y vamos a ir discutiendo cada uno de ellos. Bueno, por un lado, el impacto se decide empezar por un aspecto debido a que se considera que a partir de él se logrará repercutir en el resto de la institución. Es decir, que a través de una línea de acción se logran abordar diferentes problemáticas o realidades institucionales. Ahí volvemos a esta cuestión de que el proyecto específico tiene que apuntar o tiene que atacar problemas o demandas que sean de la institución, no exclusivamente de un sector minoritario o de una persona o de un docente en particular. Obviamente que una acción que se propone un sujeto
puede dar inicio después a un proyecto específico que sea trasladable al resto de la institución. Pero es importante tener en cuenta esta cuestión del impacto. ¿A quiénes integra, hasta dónde llega ese proyecto específico que nos vamos a proponer? Tiene que ser relevante, es decir, si la acción que se va a realizar es significativa para la institución y su área de influencia. Acá también no solamente la institución puertas adentro, sino también la institución en el entorno social, el barrio o el lugar en el que se inscribe como institución también social. Por otro lado, tiene que gozar de cierto grado de consenso. Construir acuerdos en una institución puede ser una tarea difícil, pero comenzar a desarrollar paulatinamente las acciones que cuenten con consenso puede ayudar a crear un clima de participación. O sea, si yo convoco a una reunión para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con tal cosa? Y va a haber como muchos silencios en esa reunión, ¿sí? En el que están, no sé, todos los docentes, todo el equipo directivo, representantes de los estudiantes, bla, bla, bla. Si no hay una cultura de construir consenso en la institución, eh, eso, hacer una gran asamblea en la que se propongan cosas, va a haber eso, muchos momentos de silencio. Y básicamente esos momentos de silencio en los que no se genera nada, a lo único que va a llevar es a esto, que sea percibido, o que ese momento sea percibido como una pérdida de tiempo. Ahora, si en pequeñas acciones se va, como dice ahí, paulatinamente y dosificadamente generando una cultura de la construcción del consenso y asumir responsabilidades en conjunto y demás, eso va a ir teniendo a poco un impacto positivo. Eh, a ver, la cultura del consenso y la cultura del construir acuerdos y demás no es una tarea sencilla y no es una cosa que se dé de manera natural en las instituciones. Porque la gente haya mucha gente que está hace mucho tiempo en la institución, o haya gente que sea muy comprometida o que tenga, como se dice, puesta la camiseta y demás, no significa que haya una cultura de construcción de consenso en la institución. Muchas veces también se generan ciertos vínculos paternalistas, digamos, internamente en la institución, que bueno, que básicamente la gente espera que se le diga lo que tiene que hacer y se avanza sin demasiado inconveniente. El problema es que cuando se genera eso, en los rincones institucionales se generan los cuchicheos y demás, y muchas veces la verdad, no la verdad, pero lo realmente significativo para los actores termina quedando en esos cuchicheos institucionales y no en los proyectos y en las acciones concretas. Entonces, es necesario ir de a poco generando esa cultura del consenso y de la participación. Bueno, ahí lo que estamos diciendo, gradualidad, a medida que se van incorporando los cambios, o mejor dicho, los cambios se van incorporando de manera progresiva, lo que decíamos hoy al principio con esta cuestión de la innovación. Si yo vengo con una idea de refundar la institución de una sola vez, y voy a generar mucha resistencia, sobre todo quizá en aquellos miembros de la institución que no por antiguos, sino por ciertas cuestiones, se van conformando como cofradías institucionales que son muy reticentes a los cambios y demás. Bueno, eh, a esos sectores, sobre todo de las instituciones, les puede generar mucha violencia que venga un miembro de la institución o un directivo o lo que sea con una idea de refundación institucional. Bueno, eso no es bueno. Refundar la institución desde cero todo el tiempo no es una cosa positiva. Hay que siempre tratar de ir de manera gradual, pero avanzando de manera concreta. Por otro lado, tiene que ser factible, ¿sí? O sea, yo puedo tener, o la institución puede generar ideas así como muy interesantes, muy apoteóticas, pero en el orden de lo concreto no es posible. ¿Por qué? Porque no se dan las situaciones, no se cuentan con los medios, se pretende un montón de cosas en un tiempo muy corto. La cuestión del presupuesto del tiempo siempre es importante. O sea, hay que pensar en una cosa que sea posible con los medios que se tiene, en el contexto en el que se está inscrito,
con los recursos humanos, los recursos materiales y demás, en un tiempo prudente, ¿sí? Si realizar este proyecto específico no significa a todos los actores institucionales abandonar nuestras tareas, dejar de dar clase, dejar de gestionar la escuela, dejar de esto, dejar de aquello, para abocarnos exclusivamente, no, ahí el proyecto específico no funciona, o lo que nos estamos proyectando no funciona. ¿Por qué? Porque estamos abandonando nuestra tarea. La factibilidad también tiene que ver con una cuestión, me parece que todos los criterios tienen que ver con una cuestión de gestión. Gestionar tiene que ver con gestar, o sea, con generar las condiciones para que la cosa sea posible. Entonces, a veces es una tarea fuerte, una tarea muy demandante de la gestión, generar las condiciones para que este cambio o este proyecto o esta innovación o esto que nos propusimos sea factible, sea posible y llegue a buen puerto, digamos. Por otro lado, la cuestión de la pertinencia, tiene que haber una adecuada relación entre los fines que nos proponemos y los medios y recursos de los que disponemos. Nosotros, no sé, tenemos un problema de calidad educativa en educación física, qué sé yo, y bueno, nosotros nos proponemos hacer una pileta olímpica, y no es muy posible. ¿Por qué? Porque el patio de la escuela es chico, porque no se cuenta con los recursos, etcétera, etcétera. Digo, tiene que ser pertinente, tiene que ser acorde a los recursos de todos los tipos y los medios con los que la escuela efectivamente cuenta. Si retomamos algunas cuestiones de los módulos anteriores, revisar la matriz FODA tiene que ser como un ejercicio constante, no solamente en la construcción del PEI como entorno, como continente, como decíamos más temprano, sino también en la elaboración y el llevar adelante cada uno de estos proyectos específicos. Bueno, y oportunidad, íntimamente vinculado a los anteriores, a menudo puede ser necesario evaluar en qué medida es adecuado comenzar con determinadas acciones en función de la aceptación que van a recibir y de las condiciones en las que se va a realizar. Esto a veces es inoportuno, o sea, oportunidad en el sentido de eso de oportuno o inoportuno, a los tiempos institucionales, ¿sí? Yo puedo tener una muy buena idea o la institución puede generar una muy buena propuesta, pero es inoportuno con los tiempos o con la vida institucional de ese momento, e incluso con los intereses, no con los intereses, sino con las preocupaciones personales y laborales de los actores que conforman la institución. Bueno, si tenemos que pensar en itinerarios o en un itinerario para la elaboración del proyecto educativo institucional, nos encontramos con tres posibles planteamientos, tres posibles formas de encarar el pensar la elaboración de esos proyectos educativos institucionales, o mejor dicho, del proyecto educativo institucional de la escuela y de los proyectos específicos que lo conforman o que llevan adelante las acciones. Le doy lugar al lapsus que tuve. Cuando hablamos de proyecto educativo institucional, fíjense que para una institución hablamos siempre en singular, ¿sí? Por eso me tranqué, porque me quedé pensando en eso. El proyecto educativo institucional siempre es uno para esta institución. Ahora, los proyectos específicos son siempre en plural, ¿sí? O sea, hay una multiplicidad de proyectos específicos que conviven y que van dando cuerpo a ese proyecto educativo institucional marco, ¿sí? Por eso es que cuando pensamos en ese PEI y en los proyectos específicos, al pensar en la delegación de tareas, es necesario que la mayor cantidad, por no decir todos, en realidad la palabra es todos, los actores institucionales se vean involucrados en al menos uno de esos proyectos específicos. No puede haber en la institución gente que permanezca de visitante, digamos, como quien se dice, anda de paseo, porque es un actor que no está involucrado, que está pero no está,
y eso no solamente le hace mal a la institución, sino que le hace mal a la propia formación, ya sea un profesional, un docente, o ya sea un estudiante de ese sujeto, de esa persona, digamos. Bueno, el planteamiento deductivo, que la elaboración, bueno, se inicia desde aspectos generales que orientan la vida y las acciones institucionales y demás, eh, y que se orientan a implementar cambios concretos o acciones concretas en materia de currículum, o sea, lo que concretamente pasa en el aula de clases, ¿sí? Y un planteamiento inductivo que parte de cuestiones concretas, ¿sí? Para ir a cuestiones más generales. Aquello que pasa en el aula concreta, cómo se puede proyectar o se puede traspolar, por decirlo de algún modo, a la institución completa. Digo, por ahí puede aparecer algo, una demanda, como decíamos hoy más temprano, una demanda que surge, o un inconveniente, un problema, que surge en un aula particular, de una materia particular, con un docente particular, él o ella le van dando forma, lo van trabajando, qué sé yo, bla, 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 y eso después es posible de ser traspolado a problemáticas institucionales que, bueno, que exceden a ese grupo de estudiantes y a ese profesor. Y por último, un planteamiento concurrente, que es, bueno, esto, en la práctica se sigue siendo un camino en el que concurren acciones educativas perdón, deductivas e inductivas. No se opta por un último camino. El planteamiento concurrente tiene que ver con sensibilizar esa ida y vuelta entre lo general y lo particular, entre lo que pasa en un aula concreta y lo que pasa en la institución, en la elaboración de esos proyectos específicos. Tiene que ver también con lo que Enrique Sánchez Martínez, por ejemplo, plantea como un planeamiento estratégico y un planeamiento estratégico situacional, ¿sí? En palabra de Carlos Matus. Cuando hablamos de planeamiento estratégico situacional, estamos hablando de planear, de hacer una proyección en situación de esta institución, que no es posible, como decíamos hoy más temprano, recortar de otro lado y pegar. Eh, Digo, esta escuela, no sé, hizo tal o cual experiencia, entonces cortamos el proyecto y lo pegamos en nuestra institución. Eso no sirve. Puede servir mirar la experiencia de otros, de cómo lo hicieron, de que el problema que para nosotros parecía imposible de resolver es posible de ser resuelto y demás, pero recortar y pegar eh, proyectos y acciones concretas de una institución a otra no es una cosa que en la práctica, que en la práctica ayude o que en la práctica tenga los mejores resultados. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, si les parece. Bueno, si en una escuela una de las principales problemáticas está vinculada a la violencia escolar, o sea, se han detectado muchas situaciones de violencia en la escuela entre alumnos, se debería poder diseñar estrategias para abordar esta problemática, definiendo los acuerdos de convivencia, trabajando con la familia, determinando protocolos de actuación y demás. Acá cuando hablamos de acuerdos de convivencia, si volvemos a la cuestión de esas prioridades, estas cuestiones tienen que aparecer y si se plasman en los acuerdos de convivencia y si fueron construidos colectivamente, la misma institución, o mejor dicho, todos los actores institucionales, los estudiantes, que son los más afectados en esta problemática que se está planteando en el ejemplo, ellos mismos van a funcionar como veedores, como observadores de esos acuerdos que se construyeron colectivamente. Bueno, estas acciones muchas veces aparecen en las escuelas como proyectos, ¿sí? Que se realizan un tiempo y luego se dejan de hacer. Pero para que esto no suceda y que realmente se pueda abordar la problemática, es necesario que las acciones se institucionalicen y como sucede eso a partir de plantearlo en el PEI, establecerlo como objetivos generales o en los principios institucionales. Planteamiento concurrente. Lo que decíamos hace un rato, con esta cuestión, por ejemplo, de la implementación de las evaluaciones jurisdiccionales. Capaz que ese proyecto específico de implementar las evaluaciones jurisdiccionales nos deja algunas acciones que resulta que están buenas a utilizarlas,
métodos de atención al público, o formas de vincularse con los estudiantes, o cosas por el estilo. Yo creo que en este tiempo, que va de marzo hasta ahora, hemos recolectado distintas experiencias que quizás no fueron plasmadas o no fueron pensadas como proyectos específicos, pero que hoy dan cuenta de un cúmulo de experiencias que resulta que puede ser interesante o puede ser valioso o puede ser muy útil en la nueva normalidad que se avecina, mantener estos elementos que hicieron que la tarea sea más sencilla y que básicamente que mejoremos la, la función, digamos, de la escuela, que es enseñar y aprender. Otro ejemplo, o mejor dicho, siguiendo con el ejemplo del bullying, algunos ejemplos de acuerdos sobre la problemática: identificación temprana de situaciones de violencia escolar. Ahí también hay una cuestión vinculada con todos estos temas que sobre todo son tan sensibles, que es la cuestión de la sensibilización sobre la cuestión, en este caso, de la violencia. Digo, cuáles son las cuestiones que vamos a nombrar bajo el rótulo de violencia escolar. Eso es muy importante, porque a veces cuestiones que no son percibidas como violencia resulta que son violencia, y eso hay que visibilizarlo, hay que ponerlo en palabras, hay que decir, bueno, estas son las cosas que no vamos a tolerar hacia dentro de la escuela, y no lo vamos a tolerar no porque diga uno, porque diga otro, sino porque construimos esa noción o esa forma de pensar, el modo en el que nos vamos a vincular. Actuación a través de los protocolos en el marco de los acuerdos de convivencia institucional, trabajo interinstitucional. Eso también es muy importante. Cuando hablamos de proyectos específicos, también se puede pensar en un proyecto específico que de alguna forma trascienda los límites de la escuela, y pensar en instituciones que son aledañas a la escuela, qué sé yo, la comisaría, la parroquia del barrio, alguna ONG, algún instituto, etcétera, etcétera, aquellas instituciones con las que convivimos, y que mal los chicos las transitan. O sea, los chicos, digo, el estudiantado las transita. Por ahí tenemos grupos de chicos que asisten a la parroquia, tenemos grupos de chicos que colaboran con tal grupo solidario en el barrio, y bueno, esas otras instituciones por las cuales las mismas personas transitan, ocupando roles distintos, es también bueno incorporarlas de alguna forma, sobre todo en temáticas tan sensibles como esta de la violencia escolar. Bueno, el plan, por último tenemos el plan de mejora. Me voy a achicar ahora. No lo puedo hacer. El plan de mejora, que lo que busca es revisar constantemente ese PEI, y que busca o apunta a hacer las transformaciones necesarias para que el proyecto educativo esté constantemente en movimiento. El ejercicio de hacer proyectos, o no hacer, sino llevar adelante proyectos específicos tendientes a resolver problemas concretos en el corto o mediano plazo, van aportando, van retroalimentando, van muniendo de experiencia a ese PEI, y ese es el ejercicio del plan de mejora constante del proyecto educativo. Si yo pienso en el proyecto educativo institucional como una cosa estática que tengo que diseñar de una sola vez, darle play y que la cosa avance sola, estoy errando. Las acciones concretas se van a ir concretando, valga la redundancia, en esos proyectos específicos, y los proyectos específicos se van a ir retroalimentando del devenir de la institución. Como para pensar los pasos o los componentes de ese proyecto específico en cuanto a documento, digamos, porque nos reunimos como institución, nos reunimos como grupo, como equipo de trabajo, a pensar o a discutir tal o cual tarea o tal o cual problema que vamos a abordar. Y bueno, hay un abanico de discusiones, de cosas que se aportan y demás. Bueno, todo eso, el objetivo de un documento siempre es todo eso que se discutió, que se habló, ordenarlo de tal forma que todos podamos seguir ese plan de acción
o ese paso a paso. No quiero decir receta, pero más o menos. Pensamos en un diagnóstico, cuál es la realidad que se intenta abordar, que se intenta cambiar, que se intenta potenciar, que se intenta mejorar, de dónde surge eso, o sea, quién es el que, o quiénes son los que ponen sobre la mesa ese problema. Decíamos hoy que no es una cuestión de voluntarismos, de que una persona lleve adelante el proyecto, pero a veces aparece el problema y lo podemos discutir porque, bueno, porque alguien tiene la sensibilidad para visualizarlo, comparte esa impresión y bueno, resulta que sí, que era un tema o era un problema o era una cuestión que tendríamos que dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos para resolver. Objetivos específicos, ¿sí? Esos objetivos específicos tienen que ser otra vez lo más concretos posible. Estrategias y acciones a llevar a cabo, recursos, qué se necesita, qué se tiene, qué falta, quién va a gestionar lo que falta, de dónde va a salir lo que falta. Ahí también muchas veces el qué se necesita y el qué falta son una lista interminable de cosas y el qué se tiene, bueno, se apela a veces se suele apelar a palabras medio románticas, cargadas de optimismo, ¿no? Y tenemos nuestro compromiso, tenemos nuestro... Sí, está bueno, pero ahí otra vez volvemos voluntarista una cuestión colectiva. Podemos tener como colectivo docente o como comunidad, podemos tener mucho compromiso, tener puesta la camiseta, bla, bla, bla. Pero a la hora de la verdad, hay cosas que se necesitan y hay que gestionar esas cosas que se necesitan, y hay cosas que faltan, y esas cosas que faltan hay que conseguirlas, hay que gestionarlas, hay que lograrlas y demás. Digo, en el afán de mantener un optimismo institucional, se termina quedando en una cosa que no lleva a nada, digamos. Identificación de los actores educativos involucrados y de los destinatarios. Este problema, como veíamos en el ejemplo, el tema de la violencia escolar, quiénes son los actores involucrados y quiénes son los destinatarios. Ahí el instinto diría que el destinatario del proyecto específico para abordar el problema de la violencia escolar es el estudiantado, porque entre ellos son los que hay problemas de convivencia. Bueno, ahí eso también es necesario ser puesto en duda, que no haya también procesos virulentos o violentos de parte de los docentes, que no tiene que ver necesariamente con ejercer la violencia física, sino con ejercer ciertos tipos de violencia verbal o ciertos tipos de violencia cultural, etcétera, etcétera. Digo esto cuando pensamos la violencia o cuando pensamos ese problema que como institución tenemos, no depositar el problema en el otro y esa cofradía docente no es la que tiene nada que modificar o nada que revisar, o la cofradía directivo. Entonces, al identificar los actores, es necesario pensarse como institución y pensarse como comunidad. De alguna forma, yo también puedo estar haciendo o generando instancias o situaciones de violencia que hagan que esa violencia circule y que, bueno, que sea un problema. Un cronograma de ejecución, eso es súper importante. Cuando pensamos en un cronograma de ejecuciones, a veces es agarrar una agenda y con la agenda poner fechas, ¿sí? Poner fechas. Porque si no, bueno, vamos a ver dentro de un mes. Bueno, no, vamos a agendar ya dentro de 2 semanas, encontrarnos para ver o pasar lista de esta y esta acción que nos proponemos de acá a 15 días. De acá a un mes tenemos que tener realizada esta y esta tarea. De acá a un año tenemos que tener esta y esta tarea. Ahí también, y directamente vinculado con el siguiente, monitoreo y evaluación del proyecto, definir también indicadores, de alguna manera, de qué es lo que nosotros pretendemos percibir en el avance de la implementación de ese proyecto. Bueno, pretendemos que esto deje de pasar, que esto empiece a pasar, que se generen tales o cuales situaciones. Bueno, esas cosas concretas que queremos ver, que queremos percibir. A mí me gusta por ahí hablar de los paisajes institucionales. Cuando nosotros nos proponemos un proyecto, una meta,
es como si encaráramos un viaje. Y bueno, y cuando uno va llegando o se va acercando a destino, el paisaje que uno recorre va siendo diferente. Bueno, ¿cuáles son? Y hay indicadores que nos van marcando que nos estamos acercando al destino, que sé yo, no sé, la vegetación, la forma de hablar de la gente que vive en un lugar cuando bajamos a cargar combustible o lo que sea, el color de la tierra, nos van marcando que estamos acercándonos a destino. Bueno, ¿cuáles son los elementos, los signos, los paisajes que tenemos, queremos o pretendemos ir percibiendo o necesitamos ir percibiendo para saber que estamos yendo en la dirección correcta? Y esos destinos también, esos paisajes también hay que ponerlos en un tiempo prudente, porque por ahí si son cosas muy complejas, y bueno, en un año capaz que no vemos mucho cambio en el paisaje, pero sí lo podemos ver dentro de 3 años, ¿sí? Entonces, ahí trabajar cronograma de ejecución con monitoreo y evaluación es sumamente importante, tienen que ir como muy, muy de la mano. Bueno, lo que les proponemos como actividades es que puedan identificar una problemática, una necesidad, una demanda de la escuela en la que están insertos, o de alguna experiencia que hayan tenido, quizá también como estudiantes de nivel superior, como estudiantes de nivel secundario, y a partir de ahí diseñan un proyecto específico para abarcar ese problema, ¿sí? Por ahí quizá también hay que pensar que los problemas específicos son, como su nombre lo indica, orientados a la resolución de un problema en particular. Entonces, identificar una problemática y tratar de diseñar un proyecto con estos componentes que decíamos hace un ratito, un diagnóstico, los objetivos, las estrategias y acciones a llevar a cabo, los recursos, la identificación de los actores, un cronograma y el monitoreo. Y después caractericen, a ver, ¿de qué se trata? Es un proyecto específico vinculado a la innovación, a la corrección, al mantenimiento, al cumplimiento normativo, ¿sí? ¿Qué parte o a qué tiende este proyecto? A innovar, a cambiar, a mejorar, a mantener, a profundizar, a cumplir, ¿sí? Y bueno, espero que este módulo les haya sido interesante, les haya sido útil. Obviamente que no se agota en este video, ustedes tienen la bibliografía específica del módulo y los tienen a los profesores ahora en las videoconferencias para discutir con ellos, para poder intercambiar opiniones y seguir pensando juntos. Les vuelvo a decir que la intención principal era esto, generarnos un mapa de ideas a través de las cuales volver a leer, volver a ver los materiales de lectura y los temas que nos convocan. Nos vemos en la videoconferencia dentro de un rato. No se olviden de pasar por el foro y dejar allí su asistencia. Muchas gracias.